La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el licenciado Daniel Pou, politólogo, persona muy conocida de los medios de comunicación y gran amigo. Buenos días, Daniel. Buenos días, don Ramón, buenos días, doña Señor Jacqueline. Pou, buenos días. Cuando Lo de doña Jacqueline está bien, lo de don Ramón no. No, pero mejor Ramón y Jacqueline. Bueno, está bien. Entre amigos. Pero hay que recordar que tú la cruzabas la calle a ella. Pero sí, claro. eso sí es verdad. Sí. Y yo pensé que tú ibas a entrevistar a otra persona cuando dijiste de gente importante. Digo, bueno, pero ¿dónde estará? Tenemos en común el sentido de humor. Y que hace falta en este país. Definitivamente, definitivamente. Hay muchas improntas que flotan en el aire. Por suerte, yo no tengo estrés ni de nombramiento ni de cancelación, como tienen muchos. Hasta al lado los decretos. Bueno. Daniel, con el tema de la ley de partidos, ¿cómo tú ves el panorama a lo interior de las organizaciones? En el PLD casi todos tienen conflictos, en PRD, PRS tienen conflictos en el Tribunal Superior Electoral. ¿Van a poder cumplir con ese plazo de octubre? Bueno, lo primero que yo quiero aclarar algo. El sistema de partidos en República Dominicana está sumergido en una crisis. Y la crisis, el principal rasgo de la crisis es la incapacidad y la limitación de los partidos políticos de generar democracia. Y eso está socavando no tan solo la imagen y la credibilidad de las organizaciones políticas, sino que las está llevando a un nivel de atomización. ¿Y cómo se manifiesta esa crisis democrática interna? Bueno, lo primero es no hay renovación del liderazgo, no hay relevo, no hay aportes de propuestas, porque no se está pensando en función de la nación, sino se está pensando en función de grupos corporativos que como si fueran pequeñas divisiones empresariales, cada uno está propugnando por alcanzar la mayor cuota de poder a partir de la participación en la política. Y sobre esto tiene todavía un efecto más devastador, y es que eso no está generando liderazgo, no está generando confianza, no hay renovación, y el elemento viene a centrarse en que los que eran antiguos y potenciales dirigentes, ¿verdad?, figuras cumbre de los partidos, prácticamente van desapareciendo del escenario, porque ese tipo de sistema no genera liderazgo. Pero el liderazgo se puede propiciar, porque existe el argumento de muchos que entienden de que seguimos con la misma figura porque no hay otras con las potencialidades como para hacer el trabajo. No, es que no lo dejan emerger. ¿Sabes por qué, Jacqueline? Por una cosa muy sencilla. El político que se fraguaba desde las bases hasta los grupos intermedios ha sido sustituido por un nuevo sujeto en la política, que es el inversionista. Sí. Que es lo más terrible. O sea, tú tienes reconocimiento, tú tienes prestigio, pero ¿cuántos millones tú tienes para refrendar una posible candidatura de la más sencilla, que podríamos decir, de regidor o de un diputado? Para un diputado tú te tienes que buscar 30 millones de pesos. Y aquí hay gente. Y hablamos de la reelección, por ejemplo, y de que no hay la renovación, por ejemplo, en las candidaturas presidenciales. Pero en el Congreso pasa igual o peor. Es el mismo, creo que de la matrícula actual, por ejemplo, de senadores, creo que nada más hay 4 nuevos. Los demás son los mismos que repiten. Sí, correcto. Y en la Cámara de Diputados ocurre igual. También. Pero una de mis preguntas era, antes de comenzar el programa, es el hecho de que vemos que tenemos, por ejemplo, a un Hipólito Mejía que la prensa decía que ha intentado buscar la candidatura presidencial en creo que 5 ocasiones. Tenemos al doctor Leonel Fernández, expresidente, 4 oportunidades con esta. Y hasta se está hablando de la posibilidad del presidente actual, Danilo Medina, que sería su 3er periodo. Entonces, ¿qué nos dice eso en política? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice bueno, eso? ¿Cuál es el mensaje y cuál es la interpretación de un politólogo? Bueno, ¿eso está bien o eso no está bien? Bueno, lo primero que a mí me resulta eso como un déjà vu.
O sea, como otra vez y no salimos de ahí. O sea, como he visto esta misma situación, parece que la he vivido, esa sensación, ¿verdad? Que en nuestro imaginario se produce casi de manera espontánea, o se produce de manera espontánea. Pero en política, definitivamente, esto no sería nada si se produjeran propuestas, ¿verdad? Propuestas sustanciales. Pero de los mismos actores que estamos hablando. Sí, el problema es que no hay propuestas. Ni de los nuevos tampoco. Bueno, los nuevos mucho peor. Los nuevos sencillamente se dedican a denostar a los que están, sí, pero ellos no tienen realmente las propuestas alternativas. Por ejemplo, pero los que estuvieron tampoco, porque entonces, ¿qué van a prometer y por qué no lo hicieron en el momento que pudieron hacerlo? Ese es un buen punto. Por ejemplo, en el 2012, Danilo Medina fue con un programa a su candidatura presidencial bastante aterrizado. Fue un buen programa que tenía diagnóstico pormenorizado, sectorial, y se lo digo yo que participé en la elaboración de ese documento. Sectoriales. No cobré, nunca he sido funcionario público ni retribuido por mi labor, pero me pareció un ejercicio democrático interesante y fui invitado y participé. Tenía todos sus diagnósticos, tenía sus propuestas cuantificables con identificación de dónde iban a salir los recursos. Muchas de esas cosas pues quedaron lamentablemente. ¿Y se han cumplido algunas de ellas o muchas de sí, ellas? hay muchas que se han cumplido. Hay muchas que se han cumplido. Pero tú ahorita mencionaste algo marginal que deberíamos de reflexionar. Es decir, tú señalas, bueno, antes, y quizás es el caso de Leonel Fernández, Danilo Medina, de Luis Abinader, crecieron en el partido en base a un trabajo político. Pero hoy en día se articulan una serie de empresarios en torno a los precandidatos que aportan dinero a la campaña. Y cuando el candidato gana, esos tipos saltan a la política y a los comités políticos y se convierten en líderes, entre comillas, porque son líderes mientras están en las posiciones de gobierno. Sí, porque son liderazgos fabricados con el marketing. Creo que el marketing político se le está dando una dimensión exagerada. Hay algo que es importante en ese señalamiento, Ramón, y es que antes los empresarios, la gente adinerada, servían para catapultar a determinados agentes políticos, pero que ya eran políticos de formación, apoyarlos para que impulsaran propuestas, etcétera, etcétera, hasta incluso para hacer malas prácticas. Dios mío. Pero hoy en día ya son ellos los que se postulan, y ellos no necesitan agentes políticos. Y eso tiene una lectura muy especial, y es que ya no se necesita ser político para hacer política. Lo que se necesita es dinero para hacer política. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en un sistema político donde el clientelismo y la adscripción a la fidelidad en torno a las fortunas es lo que se ha impuesto. Aquí tú ves gente que de buenas a primeras aparece en el escenario político. Tú dices, ¿y de dónde sale este señor? Ah, no, él es el dueño de todas las bancas de Caraquita. Por Dios, eso no es suficiente. Que él ayuda a gente pobre, me parece muy bien, pero eso no es suficiente para ser político. Y hoy en día, ¿Qué es lo que es suficiente entonces para hacer política? Para ser político, ¿cuáles son las condiciones? Para ser político, primero hay que estar adscrito a algún proyecto de nación. Eso es lo primero. Hay que tener un entendimiento claro de qué es el Estado y una convicción firme de un compromiso que se canaliza a través de la política para ayudar al país, de alguna manera. No ayudar en el sentido paternalista, sino ayudar en el sentido estratégico, de que el país necesita una unificación articulada de todos los sectores para salir adelante. Yo no creo que aquí, independientemente de los criterios que puedan tener muchos, el país podrá dar el salto si no es con el concurso de todos los sectores, definitivamente. Por eso yo siempre he estado apelando vamos a hacer mesas sectoriales
para ponernos de acuerdo en los diagnósticos, para ponernos de acuerdo en las propuestas y que la política no sea algo tan vacío como pero lo y los es en República. diagnósticos no están listos. Lo Hay que falta es la voluntad quizá para hacerlo. Mira, Jacqueline, hay diagnósticos indiscutiblemente que proceden de organismos internacionales, de academias, de muchos sectores, pero no están refrendados por todos los sectores que podrían impulsarlos. O sea, eso es uno de los graves problemas. Entonces, vamos a partir de cero, vamos a coger todos esos diagnósticos, vamos a ver los que pueden consensuarse y en función de eso vamos a definir las políticas de Estado. Porque hay uno de los graves problemas, Jacqueline, es que en República Dominicana el Estado no es parte, no asume dentro de su instrumental las políticas públicas, sino que como el Estado dominicano históricamente ha sido una instancia compuesta por compartimentos estancos para distribuir cuotas de poder. Yo te doy un pedazo a ti, Ramón, porque tú me apoyaste, yo te doy un pedazo a ti, Jacqueline, porque tú me apoyaste, y tú con ese pedazo del Estado, que puede ser un ministerio, una dirección general, cualquier institución, tú empiezas a realizar lo que tú concibes que debe, lo primero que te beneficia en términos personales, en términos de imagen, en términos de tú enriquecer a personas de tu entorno, pero no están articulados a una visión general del Estado. El presidente Danilo Medina tuvo mucha razón cuando en la entrevista que le hizo la señora Yanna Tavares dijo que hay un desconocimiento de la sociedad y un desconocimiento del Estado, aunque él por el otro lado plantea una posición fragmentaria del Estado. ¿En qué sentido? En que tú no puedes pensar que en el Estado las políticas públicas tú las puedes llevar de una manera desarticulada, asincrónicas y que no estén incluidas en términos de una visión general del Estado. Entonces, cuando tú tienes un ministro, como hay tantos y como hay tantos funcionarios que no tienen nada que exhibir, nada, absolutamente nada que exhibir. Entonces tú dices, ¿y cómo tú mantienes a este señor en un puesto? ¿Y cómo cuáles? ¿Quién no tiene nada que exhibir? Yo te digo, el ministro de Interior y Policía, Monchi Fadura, ese es un florero. No tiene nada que exhibir y ahí se puede hacer muchas cosas diferentes a las que se están haciendo. Mira, yo me reuní con... Mira, vamos a hacer una pausa porque ese tema está bueno. Porque es verdad que el presidente decía que tenían que tocar con la misma partitura y hay muchos que no están tocando con la misma partitura. Hay muchos que no saben lo que es la partitura. Nos vamos a comerciales. Volvemos, quédense con Daniel Pou. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con el distinguido politólogo, el licenciado Daniel Pou. Y estábamos en un punto de Ramón dijo, déjalo ahí, que todavía sigue bueno, con el tema de algunos ministerios que no tienen ningún logro que exhibir. Y usted decía de uno, como el del Interior, que es un ministerio florero. ¿Cuáles otros no tienen nada que exhibir? Bueno, yo te puedo hablar con detalles del Ministerio del Interior porque ellos tienen dentro de sus responsabilidades una materia que para mí es motivo de estudio cotidiano, el tema de la seguridad ciudadana. Yeah. Pero aquí, ¿qué te digo? Yo veo preocupante, por ejemplo, lo que ha sucedido en medio ambiente. Ahora hay un nuevo ministro. En la gestión pasada, el doctor Domínguez Brito, yo veía mucho mediatismo en la proyección, pero habían temas fundamentales que no se resolvían, sino que sencillamente se buscaba un equipo de comunicación y ahora el doctor Domínguez Brito va a tal sitio, pero el problema no va a ser, era un asunto de marketing también. También. Eso es uno. Es que se han querido sustituir las ejecutorias del Estado por recursos mediáticos y eso no es así. O sea, yo he visto situaciones que no te puedes imaginar, que ni siquiera quiero ventilarlas aquí porque serían hasta escandalosas. Señor Pou, ¿cuáles son las condiciones que debe tener un candidato?
tiene que ser muy inteligente, tiene que ser muy preparado, tiene que tener ¿qué debe tener? Mire, yo primero creo que en política hay algo que es fundamental. Primero, una persona que concite confianza, pero que concite confianza con una trayectoria. Pero es que a veces ellos mismos se proponen y entonces... Bueno, por eso ese es el grave problema. Aquí hay gente que ha llegado y pretende llegar a la presidencia de la República sin tener ninguna carrera política, que nadie sabe cómo va a actuar, porque ni siquiera regidores han sido. Y hay que tener una labor legislativa. Mira, no legislativa, pero por lo menos de algún- administración, de algo que se avale, porque en otras culturas como la norteamericana, los presidentes, la mayoría han sido o gobernadores o legisladores. Menos Trump. Menos Trump. Y ya estamos viendo los resultados de las incomprensiones de él en muchos temas de Estado. Y los asesores se van porque no escuchan a nadie. Pero por lo menos tiene que ser una persona o del mundo académico que tenga que ver con algo que lo vincule con el Estado. Y como te decía, que sea confiable. Tiene que ser una persona que entienda que en una democracia, por más frágil que sea el modelo, hay que entender que los políticos no lo saben todo. ¿Y quién lo propone? Ellos mismos. Es válido que una persona diga, bueno, la Constitución no le prohíbe a nadie, que tiene que tener ciertas condiciones. ¿O es que alguien debe llevarlo? ¿O ellos mismos proponerse con algún objetivo de propuestas? Yo creo que una persona para ser candidato a la presidencia debe tener un liderazgo que concite su candidatura como un elemento propicio entre un grupo de personas que tengan bagaje moral e intelectual para proponerlo. Aquí hay gente que no, que hace lo inverso. Dice, yo voy a ser presidente, entonces se compra a un grupo de periodistas, a grupos de esos de pica pica que andan en los barrios y entonces se gestan una imagen, se empiezan a construir una imagen. Sí, sobre todo si han estado en posiciones sí, de influencia y de poder, entonces... Por suerte a los empresarios no le ha dado mucho con eso en este país. Aunque muchos quieren proyectarse como figuras presidenciables consensuadas, no lo han logrado. Lo que se da al revés, que los políticos se han convertido en empresarios. Bueno, sí, eso es. Y entonces la visión estratégica del Estado es sustituida por la visión corporativa del beneficio. Y hay jóvenes buenos que son que son candidateables. Aquí hay muchos jóvenes valiosos. En la política, de los partidos grandes. Sí, en la política, en el mundo intelectual. ¿Usted se atrevería a decir algunos nombres? En el mundo académico. Yo le propondría alguno, por ejemplo. Yo le propondría alguno, si usted no se atreve. Dígalo usted. Por ejemplo, Farideh Raful puede ser una candidata presidencial. Yo creo que el proceso de Farideh hay que dejarlo madurar más. Hay que dejarlo madurar más. Y quiero a Farideh como si fuera de mi propia familia porque Tony Gray fueron mis compañeros de carrera. Yo conozco a Farideh, que estaba en el vientre de su madre. He hablado con ella, es una persona lúcida, inteligente, pero hay elementos de la inteligencia emocional que hay que aprenderlos a manejar. Pero por eso no aquí ha habido presidentes que no tienen inteligencia bueno, emocional. sí, lamentablemente. Por eso nada más duraron un periodo. Y han causado daños terribles, daños que le han costado en un minuto, atrasos a este ¿tú te país de 20 atreverías años? a pronosticar cuál será el escenario del 2020, no del ganador, sino de los competidores? Bueno, yo veo el escenario del 2020 como el posible escenario más complejo y complicado que ha tenido ¿Por qué? Bueno, primero porque se visualizan que hay posibles fraccionamientos de grandes organizaciones políticas con miras al 2020. Eso es uno de los problemas. Hay candidaturas que pueden surgir a partir de organizaciones políticas que podrían parecer impensables en este momento. ¿Cómo hacer? Aquí. Y lo tercero, creo que no va a haber elección presidencial en primera vuelta.
se irá a una segunda vuelta, porque hay algunos elementos que nos dan pista de que de aquí al 2020 puede surgir una tercera fuerza. Y con una tercera fuerza no hay mayoría para elegir un presidente en primera vuelta. Se habla, por ejemplo, de Hipólito como candidato del PRD. Se habla de eso. Se habla de eso. Pero lo que más afectaría el escenario electoral, lo que más influiría en el escenario electoral del 2020 es lo que pueda suceder en el Partido de la Liberación Dominicana. El Partido de la Liberación Dominicana tiene la llave de la caja fuerte del 2020. Porque no tan solo porque es la mayor fuerza política, sino porque es el partido que más eficiente y que más influjo tiene para afectar las coyunturas políticas en República Dominicana. ¿Hay condiciones para modificar la Constitución? Me parece que no. Creo que quien intente modificar la Constitución con miras a una reelección presidencial podría estar abriendo su cripta en el cementerio de Cristo Redentor en términos políticos. Muy bien, Daniel Pou. Muchísimas gracias. Que espero no Gracias tener a más ustedes. tiempo. Tenemos que invitarte con más frecuencia porque es interesante la conversación contigo. No, y Jacqueline la hace mucho más dinámica, es muy aguda. Claro, eso sin Gracias. menospreciarte. Lo que pasa es que entre tú y yo hay Hay una relación primaria. primaria, sí, que a veces nos Muchas gracias. afecta. Sí, porque Gracias. Pero bien, pero Daniel y yo ha somos sido amigos hace, yo puedo decirlo, 40 años. No más, Más. más. No, sin rubor lo podemos Ramón le decir. encanta decir, ¿Qué? sacar los años. Por lo menos 55 años. Por lo menos. Gracias, Daniel. Un placer. Nos vamos, amigos televidentes, a la recta final.